Han descubierto la entrada original de una tumba milenaria en Egipto, en Luxor. Es un proyecto de científicos de la Universidad Nacional de La Plata que contribuye a la conservación de un sitio de valor patrimonial mundial de 3.500 años de antigüedad. Estoy en línea con la doctora Belén Castro, directora del proyecto de extensión, egiptóloga, y que trabajó en la catalogación y conservación de los objetos que se encontraron. Belén, ¿cómo va? Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, Sebastián. Gracias a vos por la comunicación y, bueno, por la presentación. Por favor, un placer. Quiero que le cuentes a la gente cómo trabaja un grupo para hacer un hallazgo y luego una conservación de un patrimonio mundial tan pero tan importante como el que han hecho ustedes. Bueno, es un trabajo, vos lo presentabas recién, con base en la Universidad Nacional de La Plata, pero lo cierto es que es de carácter más federal, integra a investigadores e investigadoras de las universidades de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, del CONICET, y ahí trabajamos profesionales de distintas disciplinas, de la egiptología, la arqueología, la arquitectura también este año, la geología, la conservación, por supuesto, el arte. Y bueno, es a partir de 2019, 2020 que nosotros iniciamos este proyecto. La directora es la doctora Andrea Zingarelli, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, y trabajamos ya en 3 campañas, 2020, 2022 y 2023, y este año lo que nos habíamos propuesto es encontrar la entrada original del monumento, porque te cuento, es una tumba excavada en la roca, en la montaña, en un sitio que se llama Valle de los Nobles, y esta tumba fue sepultada, digamos, por sedimentos, por la ocupación del tiempo, y nosotros accedíamos por una tumba vecina, un túnel y un pequeño hueco de unos 37 por 52 centímetros, y desde ahí entonces era que ingresábamos para hacer estos trabajos de conservación en el interior de la tumba. Te imaginarás que no es la situación más cómoda ni más óptima tampoco, de manera que lo que nos proponíamos, bueno, era precisamente ahora excavar y descubrir esa entrada original, y a partir de ahora, bueno, poder ingresar por esta entrada y, bueno, desarrollar otro tipo de trabajos en el interior de la tumba. ¿Qué estrategia desarrollan sabiendo que están en cercanías de poder acceder a una tumba de estas características, con antecedentes que quizás digan, bueno, las dimensiones que utilizaban eran estas? ¿Todas siguen un patrón o cada tumba, dependiendo de la importancia de su huésped, alojaba diferentes tipos de cámaras, de pinturas, de relieves, hasta de cámaras y contracámaras que sé que hay en diferentes lugares? Sí, buenísima pregunta, espectacular. Vos sabés que lo que esperamos nosotros en estas tumbas de este periodo es encontrarnos, estamos hablando del en torno al 1452 antes de Cristo. Esperamos encontrar patios antes de entrar a la tumba. Las tumbas tenían una forma de T invertida, estaban compuestas por una sala transversal y una capilla hacia el interior, y hacia afuera, en el patio, un espacio abierto en el que se realizaban una serie de rituales, los familiares visitaban también al difunto, comían, bebían, por lo cual ahí era un espacio público muy, muy importante para la celebración del culto del difunto. Y a veces esos patios son compartidos, entonces es posible encontrar, tal vez en algún extremo lateral, el ingreso a otra tumba, o es posible que el pozo funerario del difunto propietario de la tumba principal se encuentre afuera, en ese patio precisamente. A veces el difunto está enterrado en el interior de la tumba, en un pozo excavado dentro de la tumba, y a veces ya por fuera de la tumba. Y por supuesto, las características de decoración y de tamaño tienen que ver, sí, con la calidad o con las funciones que cumplió esa persona en vida, ¿no? La tumba que nosotros estudiamos es de un cantero de la necrópolis de Amón. Es un cargo, por supuesto, de importancia, porque esta persona se pudo hacer una tumba gracias al favor del rey, pero no es de las más grandes del valle, ni mucho menos. Está en una zona baja,
cerca más bien de, bueno, de la actual ruta, ¿no? Por ejemplo, hay tumbas de visires que están un poco más elevadas en la roca, en la colina, y también de mayor tamaño. Y después las escenas y todas las inscripciones que se ponen, que decoran la tumba, tienen que ver con esta, bueno, con esta categoría, ¿no? De funcionarios. Algunas personas que están muy, muy ligadas al rey, bueno, representan al rey en las tumbas, y otras que tal vez están más alejadas no lo hacen. De hecho, en el caso de Amenmose no tenemos nombre de rey inscripto en el interior de la tumba, pero bueno, la datamos para el periodo de Tutmosis III, o Hatshepsut aproximadamente, porque bueno, comparte ahí en el estilo de decoración ciertas características con otras tumbas que sí sabemos que son del periodo: pelucas, la vestimenta, el uso, por ejemplo, de conos funerarios más bien aplastaditos sobre las cabezas de las mujeres, ¿no? Conos que eran que perfumados, ¿no? Ujú. ¿Se entiende más o Sí, sí, te menos? entiende perfecto. Aparte, estoy imaginándome, y esto es lo que te quiero preguntar, Belén, y si te recién te Sí. enganchás en la nota, estoy charlando con quien ha llevado adelante un descubrimiento y una muy, pero muy importante que tiene que ver con la entrada original a una tumba milenaria en Egipto, en Luxor, y quien es Belén Castro, que es directora de este proyecto, y está explicando paso a paso de cómo han accedido y cómo es y cuáles características y qué características tenía una tumba de quien la moraba. Y también te quiero preguntar si hay objetos que a veces sorprenden y si saben si las pinturas que se hacen son y todo lo que se encuentra son definitivas. ¿Qué quiero decir? Definitivas que se hacen una vez o producto de estas visitas que ibas mencionando se van agregando objetos, cosas y pinturas. ¿Eso se puede Ujú. establecer? Bueno, es otra vez otra pregunta lindísima. La tumba, hay como dos respuestas posibles, ¿no? La tumba tiene otras intervenciones posteriores en el interior de la tumba, ¿no? El difunto decoraba con una serie de escenas. En el caso de Amenmose, por ejemplo, hay una escena agrícola, donde está todo el ciclo desde la siembra, pasando por la cosecha, hasta que el escriba toma nota bueno, del registro, ¿no? Para cobrar después impuestos. Hay una escena de caza y pesca, está la escena del banquete, está la escena de adoración a los dioses funerarios como Osiris y la diosa de Occidente. Esto era lo que Amenmose previó como decoración de su propio monumento. Pero lo que es interesante, que habíamos relevado en las campañas anteriores, es que luego hay grafitis sobre algunas paredes, ¿no? Grafitis que tienen, bueno, forma tal vez de animal, algunas barcas. Eso es algo que tenemos que seguir estudiando, pero que da cuenta de que otras personas en otro momento de la historia pasaron por esta tumba y, bueno, quisieron ahí dejar una impronta, ¿no? En el exterior, cuando empezamos a excavar este año el patio, bueno, ahí la depositación de objetos sigue también como la lógica del paso del tiempo, y hay objetos que tal vez sean contemporáneos a Menmose y otros que son muy posteriores, ¿no? Por ejemplo, encontramos como una suerte de oreja de madera pintada, que eso se conoce de época más bien tardía, tal vez 1000 años después de lo que estamos hablando, ¿no? Cerca de, sí, del 600 antes de Cristo, que se usaba como para que el dios oyera las plegarias, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí hay otro tipo de tiempo y de rituales teniendo lugar, ¿no? También encontramos, bueno, conos funerarios de otras personas que no son Amenmose, que tienen otros títulos. Bueno, ahí tenemos que estudiar finalmente de dónde vienen, de qué tumba cercana vienen. Y por otro lado, objetos muy contemporáneos que tienen que ver con la ocupación, esto más contemporánea del sitio. Toda la zona del Valle de los Nobles estuvo habitada hasta la década del 2000 por familias, por población que se conoce con el nombre de Curnawi. Y bueno, los restos de su vida están ahí, desde monedas hasta, bueno, textiles, también cerámica, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo arduo y bueno, por supuesto que no se agota en una campaña.
el de identificar estos objetos y luego, bueno, ir datando y eventualmente, en el caso de que resulten de interés para alguna persona en particular, ir avanzando con su estudio, ¿no? Seguro. Y aparte, cada objeto habla de la cultura, de cómo se vestían, de Totalmente. la clase social, de, Ujú, de sus monedas de cambio, si ujú. existían o no, en este caso, si les daban valor. En esta línea de tiempo que se ha trazado, no solamente con este descubrimiento, sino con otros, del pueblo egipcio de esta época, qué se puede establecer a ciencia cierta entre todo esto que uno va descubriendo, por sus objetos, por sus vivencias, cómo trataban y lo avanzado que eran en el estilo de momificación de los restos? ¿Cuál es el ajedrez armado alrededor de todo esto? Bueno, ahí lo que hemos encontrado son restos precisamente de momias que, bueno, tienen un estado de conservación bueno en cuanto a la técnica de conservación, ¿no? Por ahí están fragmentados porque, bueno, el sitio tal vez ha sido esto, objeto de distintos, como de distintas, sí, procesos, ¿no? Tal vez alguna inundación incluso que hace que los restos se rompan, ¿no? O se muevan, se desplacen de su lugar originario. Pero bueno, se encuentra un nivel interesante de desarrollo de este proceso de la momificación, incluso de la decoración de esas momias o de la adjudicación ahí de objetos, de amuletos, de alguna inscripción. Algunos de los restos de cartonnage que hemos encontrado, bueno, están pintados y bueno, será trabajo para más adelante conservar esos objetos, ¿no? Y poder en todo caso apreciar ya con limpios, ¿no? En mejores condiciones de qué va esa decoración, qué tipo de escena o incluso de inscripción, de texto, cuando descifremos se encuentra, pero sigue completamente las tradiciones faraónicas y en ese sentido, bueno, nos permiten sumar, aportar información, ¿no? A lo que ya conocemos de la tradición funeraria antigua egipcia. ¿Me permitís hacerte una pregunta que está Sí. fuera de esto, pero tiene que ver con la historia, con Egipto, y con uno de los grandes enigmas que se pregunta muchísima gente cuando ve la perfección de las pirámides? Y algunos Ujú. dicen, ¿quién las construyó? ¿Fueron ovnis? ¿Cómo podían tener un tallado tan perfecto, una geometría tan bien orientada? Pero ¿cómo hicieron para elevarlas? ¿Con qué sistemas? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, un par de cosas. La construcción de las pirámides en Giza se produce en un momento crucial del Estado egipcio, que es el Reino Antiguo, es el periodo donde, bueno, se formaliza el aparato burocrático del Estado egipcio, también de extracción de impuestos. Es un Estado muy organizado. Y en esa organización cabía también esto, la presencia de cuadrillas de trabajo que como forma de aportar al Estado, bueno, trabajaban para el faraón. Ahí en torno a las pirámides de Giza se encontró la ciudad de los trabajadores y ahí es posible ver los sitios donde dormían, también estudiar un poco de su alimentación. Incluso se han descubierto los cementerios de estos trabajadores y ahí por los restos de óseos es posible, por ejemplo, ver que alguna persona que se ha fracturado tiene una cura de esa fractura, digamos, no es una cosa descuidada, sino que permite pensar que había médicos atendiendo, digamos, a los trabajadores. Ahí entonces hay un aparato estatal que organiza mano de obra, ¿no? Y atiende mano de obra. Por otro lado, la capacidad de trabajo, nosotros ahora viendo el proceso de excavación este año, nos permitía pensar, bueno, que realmente es impresionante. Los trabajadores en esta campaña han removido cerca de 700 toneladas de sedimento solo con baldes, ¿no? No hay otro tipo por supuesto no se utilizan máquinas, es una excavación arqueológica, entonces es realmente un trabajo manual y cuidadoso y esto ocurrió en el transcurso de un mes. Entonces, realmente con una precisión el sistema de excavación incluyó aterrazamientos, ¿no? Porque, bueno, la profundidad era importante,
de manera que había que asegurar un perímetro por seguridad del sitio, también de los trabajadores, y ahí el sistema este de terrazas realmente es perfecto, es como una suerte de pirámide escalonada, pero hacia abajo. Y bueno, es realmente con herramientas muy básicas. Entonces, estos mismos conocimientos existían también en la antigüedad y bueno, si bien no hemos encontrado nunca manuales de cómo construían, efectivamente tenían las herramientas necesarias para lograr esas alineaciones, esa perfección, ¿no?, que tanto nos llama la atención. Tal cual. Bueno, las más conocidas, Keops, Kefren y Miserinos, allí en la llanura de Guisa. Belén, tengo noticias y me encantó la charla. Gracias por este ratito. Felicitaciones por este trabajo tan pero tan importante para la humanidad, y seguramente qué orgullo poder participar de algo tan central y clave en la arqueología para este aporte en torno a este descubrimiento. Gracias por el contacto y bueno, solo una última aclaración, que bueno, hablo digamos en nombre del proyecto, reitero, la directora es Andrea Zingarelli. Yo dirijo un proyecto de extensión asociado a este proyecto que tiene que ver con la comunicación de lo que hacemos en distintos espacios, incluso en espacios educativos. Eso es importante también que lo sepan. Vamos a las escuelas a dar a conocer esto que hacemos. Y bueno, si hay alguien interesado o interesada también en este trabajo, bueno, puede contactarse con nosotros. ¿A través de qué medio de comunicación? ¿Algún mail, alguna página? Instagram. Estamos en redes sociales con el @proyecto Amenmose. @proyecto Amenmose. Allí van a tener toda la información y también toda la comunicación vinculada a este trabajo donde investigadores platenses descubrieron la entrada original de una tumba milenaria en Egipto, en Luxor. Belén, gracias por el contacto. Gracias. Por favor, gracias, un placer. a vos. La doctora Belén Castro, directora del proyecto de extensión, egiptóloga, y quien trabajó en la catalogación y conservación de los objetos que se encontraron.